Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan 7, 37 al 39, y vamos a leerlo juntos. ¿Listo? Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Nosotros tenemos por costumbre, después de leer la palabra, orar. Pero nosotros tenemos que entender por qué oramos o para qué oramos. Es indispensable ver que esta palabra ha sido inspirada por Dios. Él es ¿qué? El autor. Por eso Él es el único que nos puede dar a entender lo que esto significa. Entonces yo los invito que oren sabiendo que Dios nos va a dar ¿qué? La sabiduría. Que oren ¿para qué? Para que esta palabra que nosotros vamos a escuchar el día de hoy, produzca ¿qué? La vida y las ganas de vivir, que nos dé a entender el propósito por el cual nosotros estamos hoy aquí en esta tierra y hoy aquí en esta iglesia, porque hemos sido llamados. ¿Listo? Entonces, oremos. Padre, venimos delante de ti, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre Santo, porque has tenido misericordia de nosotros y nos permites estar aquí delante de ti reunidos. Te damos gracias, Señor Dios, porque tu palabra, como escrito está, es la verdad, Señor Dios, y es la guía, Padre Santo, que nos lleva hacia ti, Padre. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor Dios. También que todos los problemas que nosotros tenemos, Señor Dios, sean quitados en este momento para que no nos distraigan, Señor Dios, sino que seas tú obrando en cada uno de nuestros corazones, y no solo en nuestros corazones ni en nuestro intelecto, Padre, sino en nuestro espíritu, Señor Dios, porque tú eres Dios, tú eres nuestro Dios, y tú tienes el poder de obrar en cada uno de nosotros, Señor Dios, porque hemos dispuesto este momento para conocerte, Padre, para venir delante de ti, Señor, y yo sé que tú eres un buen Dios, tú eres buen Dios, así está escrito. Entonces ayúdanos, Señor, ayúdanos a que esta palabra produzca la vida en nosotros. Ayúdanos, Señor Dios, para que nosotros cumplamos el propósito por el cual tú nos has enviado, Padre Santo. Te damos muchas gracias, Señor, muchas, pero muchas gracias por este día, Padre. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, por favor? Bueno, hemos visto que este versículo es bastante corto, ¿sí? Es bastante corto, pero es tan corto que no alcanza la hora que tengo para poderlo explicar, así que tocó pues peluquearlo un poco, ¿sí? Como dice el dicho, es cortico pero sustancioso, no es poquito pero sustancioso, es que dice. Y el sermón de hoy se llama Crea, Reciba y Viva. Vamos a tratar de ver los tres temas, no en el orden que están ahí, pero al final la idea es que usted pueda comprender por qué ese título. Y el atributo que vamos a ver el día de hoy es Dios provee. Dios es proveedor. Y resulta que este atributo es uno de los atributos que más nos gustan de Dios, porque no creo que haya aquí alguno que no le guste ¿qué? Que no le guste recibir. Pues si hay algún alienígena de pronto, pero no, de hecho todos los que estamos acá nos gusta ¿qué? Por recibir cosas, ¿sí? Y resulta que Dios nos ha hecho así. Nos ha hecho ¿cómo? Nos ha hecho débiles, relativos, necesitados. ¿Por qué? Miren, dentro de lo que yo llevo de vivo, unos añitos, no he conocido a nadie que se acerque a Dios si no es por una necesidad. Habrá alguien que se acerque por otra cosa, pero de lo que a mí respecta, todos nos hemos acercado a Dios porque hemos necesitado algo, porque algo, llámese material, llámese emocional, pero nos hemos acercado. Y lo que les decía, Dios nos hizo así, ¿para qué? Porque en su pedagogía Dios nos muestra que que Dios es el que provee todas las cosas. De hecho, nosotros lo estábamos leyendo en el Salmo 104, ¿no? Y decía, bendice Dios, alma mía, porque el hombre está pues feliz porque está viendo las maravillas de Dios. Que uno sale y mira el sol, la luna, uno se mira al espejo y dice, wow, esto es perfecto. Todos nos miramos en el espejo y somos perfectos, no solo por nuestra apariencia física, eso es lo de menos, sino porque cada cosa que está puesta dentro de nosotros, ¿qué? Y es que es perfecta, o sea, funciona como un relojito. Pero resulta que las religiones se han quedado hasta ahí, se han quedado ¿en qué? En el Dios dador, en el Dios proveedor.
en el Dios que provee las cosas materiales y emocionales, y es lo que nosotros hemos escuchado en casi todo lado. De hecho, antes de conocer a Jesús un poco más profundamente, yo pensaba que Dios solo proveía pues cada una necesidad y resolvía y listo. Pero no, resulta que en el mismo Salmo 104, en el versículo 30, hay una partecita bien importante, que generalmente la gente que no ve. ¿Qué dice? Envías tu espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. A ella hay un elemento ¿qué? Nuevo. Es un elemento nuevo que la mayoría de las personas no vemos. Como les estaba diciendo, solo estamos viendo las cosas materiales. Y entonces yo me puse a investigar qué significa esa palabra en el hebreo, espíritu. Y la palabra espíritu es ruach, que significa aliento, que significa vida. ¿Sí? Ese versículo 30 no está hablando del Espíritu Santo. Entonces está hablando de ¿qué? De un espíritu de vida. ¿De cuál vida? Como les digo, hemos estado acá 52 domingos. Y esos 52 domingos nosotros hemos recibido el mismo mensaje. Lo hemos escuchado una y otra vez por diferentes personas que se han parado acá. ¿Cuál es? De la vida. Valles de la vida, de la vida, de la vida, de la vida. Y resulta que nosotros estamos allá sentados. Digamos, también es una cosa diferente el día de hoy, es que yo estaba más allá que acá. Y uno allá sentado siempre busca la excusa, ¿no? No, pero es que dar la vida, yo no tengo tiempo, yo no quiero. Hace 15 días nosotros también estábamos viendo que nosotros podemos estar enfermos espiritualmente, ¿sí? Por eso tal vez tampoco podemos estar dando la vida, o podemos no entender qué es eso de dar la vida. De hecho, en los seminarios que habla Diego que se están tomando acá, o una vez una persona que alzó la mano y le dijo, Diego, ¿qué es eso de dar la vida? Entonces, vamos a ver hoy, por medio de la pedagogía que Dios ha tenido con nosotros, que es cuál, ir de lo visible a lo invisible. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Nicodemo, hombre, si usted no entiende las cosas de acá, olvídese, no va a entender las cosas espirituales? Entonces, usando esa misma pedagogía, vamos a tratar de explicar lo que es la vida física y la vida espiritual. Y empezando para desarrollar lo que es la vida física, nosotros debemos ir ¿qué? Al origen, o sea, ¿dónde empieza? ¿Sí? Hemos escuchado varias teorías que dicen que la teoría del Big Bang, que el evolucionismo, que Darwin, y bueno, es un poco de bobadas que realmente ya no tienen sustentación científica, pero aún así que se siguen dando, y es que recordemos que hay alguien que no quiere que nosotros ¿qué? Veamos y creamos. Pero para los que hemos recibido la misericordia de Dios y hemos visto que en su palabra está la verdad, pues fácilmente podemos ir a la Biblia y encontrar dónde está el inicio de la vida. ¿Sí? Se los voy a enumerar porque pues por la premura del tiempo no alcanzamos a leerlos todos, pero se los muestro para que sepan dónde está y dónde empieza lo que es la vida física. En Génesis capítulo 1, ¿sí? En el versículo 11 y 12, Dios ha provisto de la vida de las hierbas, o de la hierba, perdón, y de los árboles, ¿sí? Eso fue el día tercero. En el día quinto, en el versículo 20 y 21, Dios ha provisto la vida de los seres vivos, ¿sí? Que son los del agua y los que vuelan. Un poquito más adelante, en el día sexto, Dios ha provisto la vida de los seres de la tierra, los que se arrastran, las vaquitas, etcétera, etcétera. Y en ese mismo día sexto, Dios proveyó la vida de ¿quiénes? De nosotros, de los seres humanos. ¿Listo? Hasta allí Dios ha provisto de la vida. Y tratando de entender qué es la vida, yo busqué en el diccionario unas definiciones para ver qué era lo que decía acerca de la vida. Y dice, capacidad de administrar los recursos internos de un ser físico de forma adaptada a los cambios producidos en su medio. Esa es una definición un poco complicadita de entender. Busqué otra un poco más sencilla que creo que nos va a ayudar más. Que dice, es la capacidad de los seres vivos para desarrollarse, reproducirse, responder a estímulos externos, manteniéndose en un ambiente, en un medio ambiente. Y yo le agregué un pedacito porque lo vamos a necesitar para más adelante en el desarrollo de la prédica, y es que los seres vivos tienen necesidades y van a buscar ¿qué? Saciarlas. ¿Listo? Y finalmente hay otra definición que dice que es un espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces, revisando yo esta palabra de vida, me doy cuenta de que no es un verbo, es un sustantivo. ¿Sí? Dice la literatura que es un sustantivo abstracto porque es un estado que puede cambiar. Entonces, ok, es un sustantivo y dije, vamos a tratar de sacar una definición de lo que tenemos en la palabra más lo que nos ha dicho el diccionario para compartirla con ustedes. Y yo digo
La vida es, 2 puntos, oportunidad que nos ha sido dada por Dios en un transcurso de tiempo. La pregunta es, ¿esa oportunidad nos ha sido dada para? ¿Sí? Es la pregunta que nos deberíamos hacer. Esa oportunidad, nos ha sido dada para. Y ahí nosotros tenemos que respondernos, ¿para qué Dios le dio la oportunidad o nos ha dado la oportunidad de tener esa vida física? Para vivir, ¿sí? O sea, la vida fue dada, esa oportunidad fue dada ¿para qué? Para vivir. Y en la misma escritura nos muestra cómo Dios dijo cómo hemos de vivir esa vida, ¿sí? Si nosotros vamos otra vez a Génesis, en el Génesis 1:22, Dios le está diciendo a los animales, los está bendiciendo, les está diciendo fructificaos, multiplicaos, coman, vivan, ¿sí? Y en el 1:28 le está diciendo a los seres humanos ¿qué? Exactamente lo mismo, solo que adicional nos está colocando por encima del resto de la creación, nos está dando señorío, nos está dando autoridad. Ahí en este momento Dios nos dio ¿qué? La oportunidad para vivir y nos dijo cómo hemos de vivir esa vida. Hasta este momento espero que hayamos entendido lo que significa la vida animal, para ahora ir a lo que es la vida espiritual, ¿sí? Igual que hicimos con la vida animal, nosotros tenemos que ir al origen de donde empieza esa vida espiritual. Y está también ahí en Génesis, pero esta vez está en Génesis 2, capítulo 7. Si quiere lo vamos a leer, por favor. Y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Listo, su merced. Ahí empezó la vida espiritual en el ser humano. Tomó a un hombre que ya estaba creado del polvo de la tierra y le sopló aliento de vida, que es que la vida espiritual. Entonces Dios en este momento que le dio la capacidad al hombre de un nuevo recurso. ¿Cuál es ese recurso que ahora le dio al hombre? El espíritu. Porque antes le había dado todos los recursos, estaban las vísceras, todos los sistemas que el hombre tiene, los ojos, los sentidos, etcétera, 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 para que se desarrollase. Ahora le dio un nuevo recurso que es el espíritu, para que también se desarrolle espiritualmente, teniendo ¿qué? Comunión con Dios. Entonces esta fue la forma en que, ahora le dio la vida y también le dio ¿qué? La forma de vivir esa vida espiritual, que está ahí seguidito en Juan 16, 17. Juan 2, 16, 17. Casi me paso. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Dios le dio también ¿qué? La oportunidad al ser humano de ¿qué? De vivir espiritualmente. Y también le dijo cómo había de vivir espiritualmente y se la puso fácil, le dijo simplemente coma de todo, pero de ese fruto no vaya a comer. ¿Y qué pasó? Embarró, ¿no? Desobedeció. Nosotros conocemos pues la historia que hay alguien, como les dije al comienzo, que no quiere que nosotros ¿qué? Obedezcamos a Dios. Ese se llama Satanás. Y él en forma de serpiente llegó allá donde Eva, le echó un cuento y ella pues se comió el cuento y ¿qué? Comió el fruto. Pero en el momento en que ella comió el fruto no pasó nada. Al no pasar nada se fue a donde Adán. Y Adán le dijo, pues supongo yo, le dijo, mira gordo, este fruto tan rico, no pasó nada, mira tan bonito que es, cómelo. Y Adán yo creo que por no formar un problema con Eva, sí, porque se habrá armado la hecatombe, eso se iba a acabar ahí la relación de ellos dos, que le obedeció, le comió cuento y comió. Y en el momento que comió, ahí sí pasó algo, que los ojos de ambos fueron abiertos y ellos se escondieron. Hombre, ¿qué pasó? Esa relación que Dios le había dado esa oportunidad, ¿qué? Fue cortada. ¿Ellos qué? Fueron muertos espiritualmente. Esta es la segunda vez que yo predico desde un púlpito. La primera vez fue cuando mi abuelita murió, ¿sí? Cuando colgó el guayo, como se dice comúnmente. Y es algo mucho más sencillo. ¿Por qué? Pues porque ahí está el muerto, ¿sí? Está el ataúd y está el féretro. Y una forma más sencilla de entender la vida es viendo la muerte. Esa persona que está ahí metida, ¿qué? Ya no tiene la capacidad de, ya no vive, ya no se puede desarrollar. Usted la chuza y no va a decir, ay, 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 ya no siente. De hecho está llena de acerrín, ¿por qué? Porque eso que tiene por dentro y esas vísceras, ¿qué? Eso se pudre, porque ya no está corriendo la sangre, ya no está corriendo el oxígeno, ya no sirve, ya no cumple, o sea, ya no cumple el propósito para el cual fue hecho, ya está, ¿qué? Está muerto.
Entonces resulta que esa vida, esa muerte, espiritual por la desobediencia de Adán, ¿fue qué? Fue heredada. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy y hasta que el Señor Jesucristo venga. Si quiere vamos a Romanos 5:12 para que me crean. Y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces resulta que esa oportunidad que nos dio Dios, la desperdiciaron allá Adán, ya no tenía la vida, y aparte de todo, esa muerte espiritual ha sido heredada hasta el día de hoy. Entonces todo niño o niña que nace hoy acá, está muerto. ¿Muerto qué? Espiritual muerte. O sea que está incapacitado para desarrollarse espiritualmente, que es el propósito para el cual Dios nos dio la vida espiritual. Pero Dios, como es bueno, como es misericordioso, que nos dio una segunda oportunidad, digo yo. Nos dio nuevamente ¿qué? El Espíritu, la vida en el Espíritu. Y ahora vamos a ver cómo Dios lo hizo hace 2015 años. ¿Sí? Entonces para eso podemos ir allí a Juan 1. Juan 1:1, y vamos a cambiar la palabra verbo por la palabra palabra. ¿Listo? Y dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces ahí podemos ver que la vida era la palabra de Dios, ¿sí? Y si nosotros leemos un poquito más abajo, en el en el versículo 14 dice: y aquella palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces esa palabra que estaba en el principio con Dios, que era la vida, que se rebajó a nivel ¿qué? De un niño, no dice por ahí, la novena lo dice, se rebajó a nivel de un niño, se rebajó a nivel de nosotros para que nosotros pudiéramos ¿qué? Verlo, escucharlo. Por ahí Juan más adelante en las epístolas habla que lo palparon, que lo vieron, que lo escucharon. O sea que esa palabra, esa vida llegó hacia nosotros, o llegó a nosotros por medio de ¿quién? De Jesús. Y Jesús vino a hacer 3 cosas en este mundo, en este sistema de cosas, dice la Biblia de los testigos de Jehová. Una es glorificar al Padre, la segunda es deshacer las obras del diablo, y la tercera es dar salvación y vida eterna. Las 2 primeras, yo los invito, pueden venir al seminario, ahí les van a explicar muy bien de qué se trata las 2 primeras. Y la tercera es la que vamos a ver el día de hoy. Entonces, dice que vino a dar salvación y vida eterna, pero ¿cómo lo hizo entonces? La palabra que estaba en el principio con Dios se rebajó, ¿sí? Y pudo ser vista y pudo ser escuchada. ¿Cómo así? Jesús, ¿qué fue lo que hizo cuando vino acá? Como a los 30 años fue lleno del Espíritu Santo y empezó su ministerio. ¿Y qué fue lo que él empezó a hacer? A hablar, o sea, a predicar. Empezó a anunciar el Evangelio, las buenas nuevas, que es que el perdón de pecados. Y si nosotros leemos en Juan 6:63, dice que la carne para nada aprovecha, que las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así que esas palabras que salieron de la boca del Señor Jesús eran ¿qué? Pues la vida. ¿Son qué? La oportunidad. ¿Sí? Y así como Dios le dijo cómo vivir a los animales y a los hombres en la época de Génesis, también como le dio a Adán la forma de vivir la vida espiritual, ahora a nosotros también nos ha dado la forma de ¿qué? De vivir esa nueva vida que hemos recibido por la predicación del Señor Jesús. Y es que resulta que las palabras que nosotros estamos leyendo hoy son las palabras de Jesús. Usted nunca se ha dicho, oiga, pero es que si Dios me hablara a mí directamente sería una maravilla, entonces yo haría cualquier cosa. Su merced, Dios le está hablando directamente, porque esas palabritas que están acá escritas, ¿qué? Fueron recopiladas y fueron dichas ¿por quién? Por Jesús, ¿sí? Entonces, esa palabra nos está siendo dada. Y como les digo, Dios nos dijo cómo debemos de vivir esa vida. Entonces podemos ir a Juan 3:16, que es un versículo muy, pero muy conocido. Y dice:
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Listo, ahí está la forma. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para vivir esa vida que nos ha dado Dios? Creer, exactamente. Y es que esas son las dos opciones que nosotros tenemos delante de la palabra de Dios. La palabra nos ha sido, ¿qué? Dicha. Y nosotros estamos delante de la palabra y tenemos dos opciones. O no creemos, definitivamente esto es un cuento, chao. O creemos, o por lo menos, ¿qué? Empezamos a creer. Y resulta que cuando uno empieza a creer, empieza a tener esa vida, uno genera ¿qué? O le da ¿qué? ¿Se acuerdan que al comienzo les dije que yo he añadido este pedacito para? Es que necesidad. ¿Sí? Cuando uno está vivo tiene ¿qué? Necesidad. Cuando los que somos padres, cuando vemos que pues, el recién nacido, ¿qué es lo primero que hace? Chilla, llora. ¿Está qué? Necesitado. ¿De qué? De comida, de cuidados, etcétera, 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 etcétera. Y entonces ya podemos ahora sí entrar a lo que es el desarrollo del versículo en Juan 7:37, cuando dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, para entender la sed física es bastante sencillo. Creo que aquí todos hemos tenido sed, ¿sí? Entonces es fácil, uno cuando es bien malo para el ejercicio, medio sube unas escaleras y llega arriba seco, ¿sí? La boca seca, es impresionante. Y más aún cuando se tiene más sed, es una necesidad extrema, ¿sí? El cuerpo le pide, usted se desespera y usted no haya qué hacer. Uno inteligentemente, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a buscar una fuente y va a ¿qué? Va a beber, pues como lo voy a hacer yo. Deliciosa. A algunos les dio a dar sed. Eso es lo que hace Coca-Cola las propagandas, ¿no? Entonces, él está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero creo que con esto no nos quedaba muy claro de qué sed está hablando y por qué vamos a beber qué. Entonces yo busqué otro ejemplo y habla del enamoramiento, porque ya tiene que ver relación ¿qué? Con una persona. Entonces yo creo que pues todos hemos pasado en algún momento por el enamoramiento. Y pues mi historia es esta, ¿no? Yo estaba en una tienda con un amigo que llamamos Chetes y entonces llegó la que iba a ser mi esposa, ¿sí? Entonces llegó y ¿qué pasó? Pues obvio me gustó, hermosa la mujer. Estuvimos ahí, no hablé con ella llegó y habló con mi amigo, luego se fue, dio la espalda y se fue y ahí pues me gustó un poco más. Entonces resulta que yo sentí esa necesidad ¿de qué? De conocerla. Yo quería conocerla, yo quería estar con ella, yo quería saber qué pensaba, pues ya me gustaba, ya tenía la cosita acá moviéndose en el estómago, las maripositas que llaman, pues estaba tragado. ¿Y qué hice? Busqué la forma de qué, de conocerla y la conocí y pues me sirvió. De hecho está acá, está con mi hija, ya llevamos 13 años, mi chiquis tiene 10 años y durante todo ese tiempo ¿qué? Pues la he venido conociendo. Si nosotros leemos Juan 17:3, y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entendemos un poquito más de qué está hablando. Esa sed es el ¿qué? El deseo del conocimiento, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo lo vamos a hacer? Eternamente. El punto es que hay una diferencia entre lo que es la vida y la vida eterna. La vida es una oportunidad que nos ha sido dada acá. ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros estemos vivos. Es la oportunidad que nosotros tenemos ¿para qué? Para conocer de Dios. No solo nosotros, la humanidad entera, todo ser creado, hombre o mujer, tiene la oportunidad solo hasta que le palpita el corazoncito de ¿qué? De llegar a conocer a Dios, de llegar a conocer a Jesús. Pero la vida eterna es ¿qué? Es algo que no tiene límite, es un lapso de tiempo ¿qué? Infinito. ¿Tiene un comienzo? Claro que tiene un comienzo. ¿Cuándo? Cuando usted escuchó la palabra del Señor, cuando usted le predicaron el Evangelio, cuando usted le predicaron el perdón de pecados. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a estar haciendo todo el tiempo? Pues conociéndolo, ¿sí? Y ese conocimiento nos va a llevar ¿a qué? A tener fe, a tener ¿qué? A creer más en Jesucristo. Y ahí entramos a la otra parte del versículo, el 38, 7:38, que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Recordemos que el nombre de la prédica es crea, reciba y viva. Acá vamos a tocar más el punto de lo que significa ¿qué? Creer. Y para eso, ¿a dónde vamos a ir? A la Biblia, donde está la respuesta. En Hebreos 11, 1 dice que es la fe.
Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, pues como es una definición hasta ahí, hasta ese punto muy ambigua, no entendemos. Y la mayoría de las religiones y de las iglesias han tomado esto ¿para qué? Para sonsacarle la plática. Y entonces, claro, usted no ve la camioneta, usted no ve la casa, usted no ve la esposa, usted no ve la cosa material o emocional. Entonces, ¿qué? Crea que eso se le va a dar. Tenga esa fuercita que eso se le va a dar. Pero resulta que la misma palabra, por misericordia de Dios, ahí está ¿qué? La respuesta de qué es lo que no se ve y qué es lo que se espera. Dice en el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Y es que nosotros vimos ahorita en Génesis que ¿qué? No existían ni las matas, ni los animales, ni nosotros. ¿Y cómo fuimos creados? Dios dijo. ¿Y qué pasó? Se hizo. Entonces eso es lo que no se ve, ¿qué? La palabra. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos? Pues que esa palabra ¿qué? Se cumpla. De hecho, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento y también vemos en las revelaciones en el Apocalipsis, vemos que muchas de las cosas ¿qué? Se cumplieron y se están cumpliendo. Todas las cosas que estaban dichas acerca de Jesús ¿qué? Se cumplieron. Las que estaban dichas para que se cumplan ahora se están cumpliendo y indefectiblemente le aseguro que las cosas que están dichas para que se cumplan después, así va a pasar. Entonces nosotros por medio de la palabra nos vamos a acercar ¿qué? A Jesús. ¿Para qué? Para creer. Recordemos, nos ha sido dada la vida espiritual por medio de la predicación. Y el Señor Dios nos ha dicho cómo vivir esa vida. ¿Cómo? Teniendo fe. ¿Qué es qué? Creer. ¿En qué? En la palabra que salió de la boca de Jesús. ¿Sí? Que es la misma palabra de Dios, porque Jesús dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que el que me envió me dijo que hablara. Y eso ha hecho. Entonces, hasta ese punto nosotros no tenemos problema, o generalmente nosotros no tenemos problema. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores y es bastante sencillo, pues, lo digo desde mi punto de vista, recibir el perdón de pecados, ¿sí? Porque cuando uno no ha tenido una vida muy recta, sino más bien torcida, pues uno tiene mucho pecado encima. Y eso es una carga, eso es una culpa. Y fue tanto así que yo llegué a decirle a Dios, pues eso es culpa suya, hermano. Si usted es el creador y usted me hizo así de chueco, pues es culpa suya. Y es más, ¿sabe qué, Dios? Gracias por su cielo, yo no lo quiero, chao. Y malo. Pero ¿saben qué? Dios con su misericordia envió un amigo, no está acá, y me dijo, ¿sabe qué, hombre? Léase la Biblia. Bueno, me leo la Biblia. También por otras cosas que me sucedieron coyunturalmente ahí, llegué a la Escritura y resulta que la Escritura dice que Jesús, que Dios perdona todos los pecados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, pues ustedes se imaginarán, cuando uno tiene una piedra bien grande y le dice la Escritura, le dice Dios, oiga, sus pecados son perdonados, toiticos, eso es impresionante. Entonces digo que esta es la forma a veces más sencilla que nosotros tenemos de ¿qué? De recibir a Dios y llegamos hasta ahí y nos quedamos en eso. Sí, claro, listo, somos limpios de pecado. Señor perdonó nuestros pecados y paramos ahí. De hecho, en Juan 6, 53, 54, el Señor dice, veámoslo, que es de lo que estamos hablando, del perdón de pecados. Juan 6, 53 y 54. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo la resucitaré en el día postrero. Listo. Cuando uno come su carne y vive su sangre, ¿qué? Ya tiene la vida. Y es lo que nosotros acá los primeros domingos celebramos, con el pan y el vino. Nosotros estamos declarando que el Señor Jesús, que sí se rebajó, que sí se entregó por nosotros, sí murió en una cruz, sí derramó la sangre. Cuando nosotros creemos eso, estamos ¿qué? Comiendo su carne y bebiendo su sangre. Y en ese momento hemos de recibir ¿qué? La vida. El punto es que la vida habla también de una vida eterna, ¿no? Como les decía, nosotros tenemos el lapso desde que nacemos hasta que morimos. Y nosotros, como somos seres humanos llenos de problemas, generalmente nos quedamos con ese pedacito y no perseveramos ¿hasta cuándo? Hasta el final. Jesús en Mateo 10:22 dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces el Señor Dios aparte nos está también mostrando que nosotros no solo debemos quedarnos con la vida en un momento, sino que debemos vivir esa vida de fe.
Y lo dice en Juan 13:34. Él allí nos dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Nos está dando la forma en que nosotros podemos no solo en un momento tener la vida y la vida, sino que tengamos la vida eterna. ¿Cómo? Amándonos los unos a los otros como Él, ¿qué? Como Él nos amó. Y veamos en la Biblia cómo fue que Él nos amó. Eso está en 1 de Juan 4, 9 al 10. Y dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Listo, ahí está el amor de Dios. ¿Cómo nos amó Dios? Envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. ¿Y cómo lo hizo? Se rebajó, habló, se dio a conocer y murió en una cruz. Y Él nos dice, bueno, ámense los unos a los otros como yo los amé, deberíamos hacer lo mismo. Y aquí de pronto existe una confusión. Nosotros pensamos que dar la vida es que hacernos crucificar, hacernos matar, ¿sí? Podemos que pensemos eso. Y pues uno cuando es padre se hace matar por su hijo sencillamente, uno no lo piensa, por puro amor, es algo sencillo. Pero cuando es por alguien desconocido, y fuera ese desconocido es por ese sinvergüenza, le ha hecho un harto daño, usted no se hace matar por esa persona. Seguro que no se hace matar, pero es que realmente esa muerte en la cruz es la mayor muestra de amor que alguien puede tener por otra persona. Jesús lo dijo, es la mayor muestra de amor que el crucificarse. Entonces realmente dar la vida, que es lo que nosotros hemos venido escuchando todos estos domingos, es otra cosa. Yo lo defino así, es yendo, como dijo Jesús, vaya y dé a las personas que están, ¿qué? Muertas en su espíritu, o sea, personas que no conocen de Jesús, personas que no han recibido el perdón de pecados. A todas esas personas que usted, ¿qué les puede ir a dar? La oportunidad de ¿qué? De recibir la vida. Acuérdese que la vida es ¿qué? Una oportunidad. ¿Para qué? Para vivirla. Lo que Dios nos ha mandado a hacer es ¿qué? Vaya y denle la oportunidad ¿a quién? A las demás personas, a aquellas que están muertas. Y yo me preguntaba, ustedes no sé si se han preguntado ustedes, ¿por qué fuimos creados? ¿O para qué fuimos llamados a la iglesia del Señor? No solo Palabra Viva, porque la iglesia de Cristo está en todo el mundo, ¿sí? Sino los llamados ¿a qué? Entonces, esa respuesta está en Isaías 43:7. Y dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué lo hizo Dios a su merced y para qué lo llamó? Para que lo glorifique a Él, ¿cierto? Para gloria mía, dice ahí la Escritura. Y entonces uno se pregunta, bueno, listo, para gloria de Dios. ¿Y yo cómo glorifico a Dios? Cantándole, diciéndole gloria a Dios. Y así en las iglesias, cuando vamos todos a decir, a glorificar a Dios, gloria a Dios. Y toda la congregación, gloria a Dios. No, estamos equivocados y lo estamos pensando así. En Juan 15:8, está claritico lo que es glorificar a Dios. Y dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Listo, en eso se glorifica a Dios. ¿Cómo glorifico a Dios? Pues llevando fruto. ¿Y qué es el fruto? Si es que usted no es un árbol. ¿Qué es el fruto? El fruto, en Hebreos 15 dice que el fruto de labios que confiesan su nombre. Pero en Mateo 28, 19, 20, por favor, lo vamos a leer, está un poco más claro qué es eso de dar el fruto. ¿Qué es eso de glorificar a Dios? Dar fruto. Mateo 28, 19 al 20. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí está claro cómo nosotros vamos a ¿qué?
A glorificar al Padre. ¿Qué? Llevando el fruto. ¿Cómo? Enseñándoles a las personas todas las cosas que Jesús nos enseñó a nosotros. Porque es que nosotros estamos aquí es por pura misericordia de Dios, ¿sí? Porque hubo alguien que también escuchó la palabra, que recibió la vida y quiso vivirla y entonces nos dijo, oiga, y nos habló ¿de quién? De Jesús. Y nosotros hemos tomado también la decisión ¿de qué? De seguirlo conociendo. Nosotros tuvimos esa sed y dijimos, yo quiero más de Él. Y hemos decidido ¿qué? Conocerlo. Entonces nosotros somos llamados ¿a qué? A glorificar al Padre y a dar fruto. Hay dos partes en la Biblia que hablan de las personas que no dan fruto. Y Jesús lo muestra con una higuera. ¿Se acuerdan que Él sale de camino y entonces le dio hambre? Y fue que a una higuera y no encontró fruto. ¿Y qué pasó? La maldijo y se secó. Porque es que nosotros lo acabamos de leer, nosotros fuimos creados y llamados con un propósito. Y cuando algo no cumple el propósito, ¿qué? Chao. Nosotros fuimos llamados para glorificar al Padre, para dar fruto. De hecho, hay otra parte que no es tan dura porque no la corta de una vez, sino que dice que, no, espere, yo la abono, espere, yo la trato, y si en un año no da fruto, sí, córtala, ¿sí? Nosotros estamos más en ese lado y tenemos, no sé, hasta que nosotros estemos viniendo acá a esta congregación, tenemos la oportunidad de ¿qué? De estar siendo abonados, de estar recibiendo agüita. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer eso. Y es que el punto es que nosotros somos ¿qué? Sí, yo sé, somos seres humanos. Y nosotros tenemos siempre muchas excusas. De hecho, cuando nosotros leemos la parábola del sembrador, allí hay 4 instancias, ¿sí? La palabra está dicha, o sea que las cuatro instancias están recibiendo la vida, las 4. Ninguna de ellas no la recibe, sino las 4. Y resulta que una cayó ¿dónde? A la orilla del camino. Y eso dice que no la entendieron. Hemos tomado la palabra para otra cosa y realmente pues Satanás que está pendiente, ¿qué? Cogió y pum, se la quitó. Bueno, están la otra semilla que cayó ¿qué? Entre las piedras. Entonces, claro, chévere, dice que la recibieron con gozo y chévere, Dios nos provee y entonces Dios me está dando y al principio todo es súper nice, todo es súper rico y llegan los problemas, la persecución y uy, no, a mí este Dios como que no me gusta, este Dios no, se secan y no dan fruto. Y la tercera, que es creo donde estamos la mayoría de los que estamos acá, son los que cayeron entre los espinos y los cardos, ¿sí? Y dice que no dejan dar fruto. ¿Por qué? Porque los espinos y los cardos son el amor a las riquezas y a los placeres de este mundo, ¿sí? Yo esto lo llamo el cáncer de la iglesia es eso. Porque nosotros hemos recibido la palabra y les aseguro que todos sabemos lo que tenemos que hacer, porque es el mensaje que hemos recibido cada 8 días durante 52 domingos, más todos los domingos que hemos estado acá desde que hemos conocido de Cristo, por lo menos en esta congregación, que valles de la vida, pero claro, uno ahí sentado dice, es que no tengo tiempo, es que mi trabajo, es que una cosa, es que la otra, entonces realmente nosotros no estamos cumpliendo el propósito por el cual nosotros fuimos hechos. Y es que yo entiendo, ¿por qué? Porque yo también estoy allá y porque yo también soy humano y uno ¿qué? Tiene un corazón de piedra, uno tiene un corazón duro. De hecho, si uno lee el Apocalipsis, los invito a que se lo lean, a la parte final muestra el castigo tan bravo que va a tener la gente que no es salva. Y es algo duro, de verdad que es duro. O sea, si usted se quema un dedito y le duele, imagínese estarse quemando ¿cuánto? Eternamente, eso es algo bastante complicado. Pero nosotros sabemos que hay muchas personas que están alrededor nuestro que van para allá, que a la fija, si nosotros no abrimos nuestra boca, van para allá. Y nos excusamos diciendo, Dios, tenga misericordia, que otro lo predique. Eso es berraco, eso es duro. Entonces nosotros, Dios, por favor, ayúdanos porque nuestro corazón es así de duro. Pero también creo que puede ser porque nosotros también estamos pensando que podemos solos. Y ahí ya va la última parte de ¿qué? Del versículo. En Juan 7:38 dice, como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, nosotros vemos ahí y dice, como lo dice en la Escritura. ¿Y eso dónde está? En Ezequiel 36.
versículos 24 al 27. ¿Qué dice? Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahí está muy claro que quién es el que provee ese corazón de carne, Dios. Nosotros somos seres humanos y es algo que nosotros tenemos que entender, que no somos perfectos, que tenemos debilidades, que somos necesitados de. De hecho, cuando uno lee en Juan 15:5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, es algo que nosotros debemos tener claro, ¿sí? Pues hablo desde hacia mí porque uno no está dando la vida, uno porque no está dando el fruto. Si uno conoce hace tanto tiempo de Jesús, si uno recibió ese perdón de pecados, si uno ha sido libre de esa esclavitud, bueno, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no es tan duro? Y en algún momento yo le decía a Dios, es que usted es injusto, hermano, pues si usted nos ama, ¿por qué no nos salva? ¿Por qué no hace la forma más fácil? ¿Qué? ¿Excusándome qué? La predicación. ¿Por qué tengo que predicar? Entonces Dios, bueno, me respondía, le decía, no, hermano, es que mire, yo he puesto camino de bendición y he puesto camino de maldición. Pero es que yo he dado el camino para que la gente no se vaya por el camino de maldición. Yo le he dado la oportunidad de que todos los seres vivos que sean salvos. Y si a usted le preocupa tanto la condenación de los demás, pues ¿qué? Pues vaya y hable, pues vaya y predíqueles. ¿Qué no fue lo que yo di la oportunidad para hacerlo? Hombre, esa es la vida, ¿por qué no la está viviendo? Y uno, bueno, tiene uno muchas excusas. En mi caso es la pena. A mí me da mucha pena y el hecho de que yo esté aquí, eso es pura misericordia de Dios, ¿sí? Pero es ¿por qué? Porque yo entendí y dije, no, Dios mío, algo tengo que hacer, perdóname. Necesito que usted me ayude, mis defectos son estos, estos y estos. Es más, no quiero, porque llega un tiempo y dice que no quiero, tengo pereza, me da sueño. Uno a Dios no le puede negar ni esconder las cosas. Uno tiene que ser sincero con Dios porque es bien bobo si usted trata de esconderle algo. Y cuando usted va delante de Dios y le habla con sinceridad, le dice, Dios, estos son mis problemas, yo sé que no puedo, yo sé que no quiero, yo sé que, pero es que ¿sabe qué? En su palabra dice que nosotros hemos de dar el fruto. Ayúdeme. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios le va a responder. Y de eso doy testimonio. Dios obra. Dios dice en la Escritura, lo decía Diego ahorita, que Dios nos va a ¿qué? Dios nos va limpiando ¿para qué? Para que demos fruto. Nosotros somos limpiados por la palabra. Dios nos va ayudando y nos va poniendo las cosas ahí, para que nosotros ¿qué? Hagamos. Ahora es otra cosa, si Dios lo va a usar y lo pone a hacer algo y a usted no le parece, sino que es que usted quiere hacer su voluntad, también olvídese. Usted tiene que ser humilde, usted tiene que recibir la parte que Dios le dio. Usted sabe para qué es bueno, o sea, cada uno sabe para qué es bueno. Y no todos han sido enviados a hacer el mismo ministerio. La única cosa que todos sí debemos hacer es ¿qué? Predicar el Evangelio. Pero es que predicar el Evangelio se resume en algo como ¿qué? Sus pecados son perdonados, con eso usted ya está predicando el Evangelio. Usted no tiene que mostrarle a la persona de primerazo, es que mire, están los nefilín y acá estaba, mire, que Adán no es el primer hombre, no, la persona se atora y va a salir corriendo. Entonces que Dios nos dé sabiduría, ¿para qué? Porque es que una cosa sí es segura, todos tenemos pecados. O sea, eso es algo que Dios nos hizo así, ¿para qué? Precisamente para que nosotros nos acerquemos a Él y digamos, en Él hay perdón de pecados. Cuando usted se acerca a una persona y le dice, oiga, sus pecados son perdonados, ¿sí? Y no le da, ¿cómo es que dijo? Cantaleta espiritual, no había escuchado esa palabra, sino que usted se acerca a esa persona y le dice, sus pecados son perdonados, ¿va a qué? A recibir la vida. Y entonces esa persona, usted pues puede llegar hasta ahí y que Dios tenga misericordia a esa persona y obre. Pero si usted ha entendido más, ¿usted qué? Pues no solamente le va a decir eso, sino que va a orar por esa persona, que va a llegar y va a estar con esa persona acompañándolo hasta que esa persona, ¿qué? Crezca un poquito, empiece a vivir la vida. Entonces volvemos al punto de Juan 38 que dice acerca de que Él nos va a dar el corazón de ¿qué? El corazón de carne y nos va a dar un espíritu nuevo. Al comienzo nos dio ¿qué? La palabra, dice que nos limpia con agua limpia, que es la palabra, ¿sí? Hemos recibido la vida, hemos recibido la palabra. Y después dice que Él va a poner un corazón, va a poner un corazón de carne, ¿sí? Y después dice que ¿qué? Que Él va a enviar a su Espíritu a morar en nosotros para que nosotros ¿qué?
podamos poner por obra, ¿sí? Tenemos que entender que no podemos solos, que es lo que les estaba veniendo diciendo. Nosotros no podemos por nuestra capacidad, que es que me he leído la Biblia 30 veces, o que yo a la universidad, y es que yo soy el duro, y es que yo sé. No, eso se queda acá, su merced, porque es que en su intelecto no está la vida. ¿La vida está en dónde? En el Espíritu. Cuando usted entiende que es Dios el que hace la obra, usted se va a disponer humildemente. Nosotros somos los burros que cargamos a Jesús. Usted tiene que entender eso y tenerlo bien claro. Porque por ahí dice Pablo, que uno es el que pone la semilla, otro es el que le pone el agua, pero ¿quién es el que da el crecimiento? Dios, Dios, Dios. Entonces también dice que pondrá el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Este pedacito a mí me causa mucha amargura porque no he tenido la manifestación de las lenguas. Pero le puedo asegurar que el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Por qué? Porque escrito está de que si usted cree, el Espíritu Santo ha de ¿qué? Venir a morar con usted. De hecho lo dice en Juan 14, 15, 17, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire, para que usted esté acá, el Señor Espíritu Santo tiene que estar hablando en cada uno de ustedes, se lo aseguro. Yo estoy acá porque el Señor Espíritu Santo ha obrado siempre, todos los días, Él obra en su forma, ¿sí? Y que no haya tenido la manifestación es porque Dios tiene el momento y el tiempo exacto en que eso ha de darse, ¿sí? También de lo que he vivido acá, yo cuando llegué acá se hablaba mucho de eso y eso era una angustia, y es una angustia terrible, y como, pero es que si yo creo, ¿por qué no hablo en lenguas? ¿Y por qué no hablo en lenguas? ¿Y por qué no hablo en lenguas? Que es que yo creo. Su merced, Dios es el que lo da. De hecho, una vez una anécdota bastante triste, que estaban en una vigilia y había una persona arriba y entonces estaban los dos, ¿no? Y entonces uno le estaba diciendo al otro, mire, repita conmigo, Hurra Baba Navashana. Y la otra persona, Hurra Baba Navashaba. Y yo me quedé mirando y decía, no, esto no es. O sea, no se trata de que cada uno entonces empezamos a hablar algo que no sabemos y empezamos, y listo, estamos hablando de las lenguas y ya tenemos el Espíritu Santo. No. Yo lo viví con mi mamá. Y vi cómo el Señor Dios que derramaba de su Espíritu Santo. Y eso fue, o sea, yo estaba ahí al lado y estaba orando cuando mi mamá, pum, de una vez se paró y empezó a hablar en lenguas. Después, pum, empezó a glorificar a Dios, pero como estaba escrito, era impresionante porque decía que los que recibían el Espíritu Santo empezaban a glorificar a Dios. Y mi mamá hablaba en lenguas y después se glorificaba a Dios, y hablaba en lenguas y glorificaba a Dios. Y decía, no, ¿qué es esto tan maravilloso? Es más, yo sentía envidia, ¿no? Porque yo decía, yo cuando empecé a conocer de Dios, empecé a hacer la obra así, entonces yo predico y hacía, y mi mamá no, mi mamá prefería ver el desafío. Y yo decía, no, pero si esta mujer no está dando la vida y recibe el Espíritu Santo, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Es de creer, su merced. No, usted no se va a ganar el Espíritu Santo por hacer las cosas. Olvídese, si usted cree que el Espíritu se gana porque es que yo he hecho, no. ¿Es por qué? Por creer que Jesús, ¿qué? Es la vida. Jesús se rebajó, Jesús le habló, Jesús nos habló y nos dijo cómo hemos de vivir esa vida creyendo. Y nosotros queremos que dar el fruto. Si usted le da pena, fácil, vaya a un Transmilenio y hable. De hecho, eso empecé a hacer con un amigo, ya se fue, se llama Jefferson. Y es impresionante este muchacho cómo a su corta edad, 22 años, que tomó la decisión de ir a pararse allá y predicar el Evangelio. Y eso a mí me sorprendió. Y no está la oportunidad. Por eso les digo que Dios responde, porque dice, Dios, me da pena, ¿qué hago? Bueno, pues mire, este muchacho que está predicando, ¿por qué no va con él? Ah, bueno, si usted le da pereza, ore. Si usted le da pena, ore. El problema que usted tenga para no predicar el Evangelio, ore. Y cuando reciba la oportunidad, ¿qué? Haga. Esa es la conclusión, pues, de la predicación del día de hoy. Como dijo Diego, pues el otro año se van a abrir diferentes espacios. No siga sacando excusas, porque usted no sabe cuándo se va a morir. Y si usted no ha dado fruto, duro. Igual usted puede ser salvo, pero entienda que los que están a su lado, ¿qué? Están muertos. Y hay muchas personas acá en la calle que están, ¿qué? Que están muertas. Entonces tenga misericordia, no sea el duro. Y si está duro, pues también clame para que Dios le dé el corazón de carne. ¿Listo? Entonces oremos para que Dios obre en cada uno de nosotros y nos lleve a eso. Padre Santo, venimos delante de ti, Señor Dios. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado la oportunidad, Señor. Tú nos has dado, ¿qué? La palabra, la vida, Señor. Y también por tu misericordia nos has mostrado cómo vivirla, Padre Santo.
Y tú eres Dios y sé que tú nos ayudas. Y cualquier cosa que nosotros te pidamos, Padre Santo, para hacer tu voluntad, sé que indefectiblemente se nos va a dar. Porque esa es tu voluntad, que nosotros seamos, ¿qué? Salvos por medio del conocimiento tuyo y de tu Hijo. Tú has dado la oportunidad, Señor Dios. Ayúdanos a todos los que estamos aquí presentes y también los que están conectados por internet, para que nosotros, teniendo la vida que le hemos recibido hoy y cada domingo, pues Señor Dios, nosotros vivamos esa vida que tú nos has dado, predicando el Evangelio, Señor. Que nosotros mismos, que somos tropiezo de nosotros mismos para no hacerlo, pues que quitemos eso, Señor Dios, clamándote y que tú obres en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar ese fruto, porque tú nos pusiste en este mundo y nos llamaste para que tú seas glorificado. Tú eres Dios, nosotros somos tus hijos y por eso estamos hoy delante de ti, Señor Dios, clamándote que por favor nos ayudes. Padre, derrama el Espíritu Santo de cada uno de nosotros, Señor, que sea el Espíritu adentro de nosotros y que nosotros seamos como fuentes, Señor Dios, como ríos de agua viva, que esa palabra, Señor Dios, salga para que todas las personas las escuchen, Señor Dios. Ayúdanos, Padre Santo. Ten misericordia, Señor Dios. Yo sé que tú estás aquí hoy porque habemos más de 2 reunidos en tu nombre. Y yo sé que tú eres Dios y sé que nos escuchas y sé que respondes y sé que obras, Padre Santo. Y cada uno de nosotros ha de estar declamando, Señor Dios, para que obres en cada una de nuestras vidas, las de nuestros familiares, las de nuestros vecinos y de todas las personas que nosotros conocemos. Ayúdanos, Padre Santo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús.